Bueno, buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a un nuevo seminario. Quería en primer lugar agradecerles. ¿Me escuchan bien todos? Sí, yo te escucho. ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, quería agradecerles a todos su participación, como siempre. Mi nombre es Julieta Kopka. Yo soy la persona a cargo del área de Biología Molecular de Biosystems. Y bueno, como para la gente que se incorpora hoy por primera vez a nuestros seminarios, les comento esto. Hemos iniciado esta serie de seminarios virtuales debido a la situación que estamos atravesando de la pandemia, donde no nos podemos juntar para hacer seminarios, digamos, presenciales. Así que, bueno, la idea es poder mantenernos todos actualizados y poder seguir conociendo los grupos que están trabajando con las tecnologías que nosotros traemos al país. Y bueno, en esta oportunidad le doy la bienvenida a Mariano Golubicki. Él es bioquímico y trabaja en el servicio, en el Laboratorio de Biología Molecular del Hospital Udaondo. Forma parte de la unidad de investigación translacional dentro del hospital. Y ellos tienen un equipo MiniSeq y han estado haciendo algunos trabajos desde que comenzaron a trabajar con el equipo. Y el seminario de hoy, el título del seminario de hoy es Identificando mutaciones somáticas en muestras parafinadas de cáncer de recto y ano por NGS. Y bueno, le agradezco mucho a Mariano su participación en este seminario. Cuando quieras puedes compartir tu pantalla para que arranquemos, y a los demás les comento que si quieren ir poniendo sus preguntas en el chat, yo si veo alguna pregunta relevante para lo que Mariano está diciendo en el momento, se las voy a hacer, que él me pidió que nos manejemos de esta manera, y si no, dejamos las preguntas para el final. Pero como siempre, pueden ir habilitando las preguntas en el chat, y al finalizar vamos a responder las preguntas, y si alguien quiere hacer alguna pregunta oral al finalizar, también puede habilitarse el micrófono y hacerlo, como siempre. Bueno, muchas gracias, y cuando quieras, Mariano, podés, yo me voy a poner muda, así no interfiero, y apago mi video, y te dejo a vos. Gracias. Bueno, gracias por la invitación y se escucha bien, sobre todo, comparto pantalla y empezamos. Sí, se escucha. Bueno, perfecto. Ahí voy a compartir, a ver si se ve. Bueno, la idea un poco es comentar la experiencia que desarrollamos ¿no? corriendo el panel en muestras parafinadas y bueno, por qué corrimos este panel, en qué muestras. La idea un poco no es hacer ni correlaciones clínicas ni contar resultados, sino más bien contar la experiencia, ver cómo fue el análisis y cuáles son los desafíos que uno se enfrenta cuando corre este tipo de paneles, en este tipo de muestras, y sobre todo los desafíos que tiene el análisis. Así que bueno, vamos a comenzar. Una breve agenda, un par de diapositivas de introducción, cómo fue que pensamos la mesada con las librerías, los resultados de la secuenciación así, entre cobertura, concentración y todo lo que eso trae pareado, y bueno, cómo enfocamos el análisis y qué cosas tuvimos en cuenta a la hora de llevarlo adelante. Así que bueno, vamos a empezar una breve introducción sobre los dos tipos de tumores. Son tumores de la parte final del tracto digestivo, y lo interesante acá es que bueno, tienen una estrategia de tratamiento similar en sus estadios tempranos, ¿no? Esta estrategia de tratamiento similar se basa en hacer ciclos de quimioterapia y de radioterapia, y luego, dentro de las posibilidades, hacer una cirugía y evaluar la respuesta a esa radioquimioterapia, ¿no? Son tumores que están cerca, pero en sí tienen un epitelio distinto. Por ejemplo, los tumores de ano, del canal anal, están asociados a infecciones con virus de HPV. Los genotipos 16 y 18 son los de mayor factor de riesgo y tienen un tipo celular epitelial escamoso que es similar, por ejemplo, al esófago, ese tipo de epitelios con esas funciones. En cambio, cáncer de recto es un adenocarcinoma, no más parecido a colon y al tracto gastrointestinal en sí, pero en estadios tempranos los dos tipos de tumores tienen una estrategia similar, ¿no? Radioquimioterapia y luego cirugía o no. Todo va a depender de la evaluación de la respuesta. Podemos tener una evaluación de la respuesta clínica con imágenes que bueno, tiene sus pros y sus contras, tiene sus respuestas y a veces no. Y bueno, con la cirugía también podemos evaluar cómo le fue. Entonces,
Acá la pregunta central es si los marcadores moleculares nos pueden ayudar a predecir algún tipo de respuesta a la quimioterapia, ¿no? Este es el porqué de secuenciar este tipo de pacientes, obviamente en el ámbito de la investigación. Así que se usó este panel, el AmpliSeq Cancer Hotspot, ¿no? Que cubre regiones de 50 genes, o sea, que no cubre los 50 genes totales, sino que son lugares donde se encuentra, ¿no? El hotspot. Son 207 amplicones que están distribuidos en los exones de estos genes, y hay en algunas regiones que no cubre el exón completo, sino que el objetivo del panel es detectar el hotspot puntual. Entonces, bueno, eso tiene sus pros y sus contras, nos podemos perder de algunas cosas, pero por ejemplo, sabemos que los hotspots están bien estudiados, sabemos qué funciones cumplen, o sea, que ya sabemos qué estamos yendo a buscar, ¿no? Entonces, bueno, la longitud promedio del amplicón tiene de bueno que es un solo pool, y eso se puede manejar de manera fácil, y no es tan complicada la mesada, aunque lleva tiempo y tiene algunas consideraciones. Así que, bueno, estos son los genes que incluían, y los amplicones están distribuidos según si un gen tiene más hotspot que otros. Algunos tienen 1 o 2, otros tienen bastantes. Por ejemplo, KRAS son 3 hotspots, pero ATM tiene como 10, así que, bueno, eso se va a dividir, y vamos a tener toda esa información después para analizar. Un tema principal con las muestras parafinadas es la extracción de ADN, ¿no? La parafina, si a alguien le ha tocado trabajar, sabe que es un mundo aparte, cada muestra tiene sus cosas particulares, y es central cómo fue la fijación y la conservación, ¿no? La etapa preanalítica de la generación de este taco de parafina es fundamental para el éxito de la secuencia, ¿no? El kit te permite trabajar entre 1 y 100 nanogramos, un nanogramo son alrededor de 300 copias del genoma, y sugiere que aumentando la concentración o la cantidad de DNA de ingreso al kit podemos mejorar la calidad de las librerías, ¿no? Y una consideración especial en cuanto a la cuantificación del ADN. Tenemos 2 instrumentos, que es el qubit, que es un fluorímetro que tiene un reactivo que es específico para N doble cadena, y otro que es un nanodrop, que es una gota solamente, que es por espectrofotometría. Nosotros utilizamos los dos, y los cálculos de concentración los hicimos con el qubit. El nanodrop lo utilizamos más para medir calidad que podemos haber tenido en cuanto a la extracción del ADN, pero el dato de concentración lo tomamos del qubit, que es mucho más preciso. El nanodrop sobreestima bastante. Luego de tener la extracción y de haberlo cuantificado, esto pasa a una PCR multiplex, que no tiene muchas complicaciones, es una master mix que ya viene preparada, que hay que nada más que alicotar por well por muestra, otro tubo de primers, agua y el DNA input por muestra. Lleva alrededor de 1 hora y media, y esto se hace el primer día de trabajo de mesada, en el mismo día. Luego de la salida de la amplificación de la PCR multiplex, se pone un reactivo que se llama FUPA, que es específico de AmpliSeq, que es la química del kit, que es para digerir parcialmente, o sea, para digerir ¿no? los amplicones que quedaron ahí en el medio de esta degradación parcial, y de los dímeros que sobraron de la amplificación. Luego se hace una ligación de index. Estos index son fundamentales para reconocer los amplicones, para reconocer de qué paciente es cada amplicón. Es un paso fundamental en el proceso de secuenciación, y es fundamental que tengamos anotado y que llevemos el registro de qué combinación, ¿no? de index usamos para cada paciente, porque esto es central a la hora de cargar qué muestras corrimos en el equipo. Una de las partes del cargada de los templados y de las hojas de qué muestras son, el equipo te pregunta qué combinación de index usaste, y esa combinación, esa secuencia de los index, esa combinación es la que va a usar el equipo para reconocer de qué paciente es el amplicón, y cómo va a ser demultiplexado para asignárselo a cada paciente y hacer las lecturas de cobertura. Luego de hacer la ligación de los index, ahí tenés un tiempo de frenado de librería seguro, en donde nosotros podemos guardar la muestra y seguir al otro día. Entonces, luego en el día 2, alrededor de 40 minutos, hay que hacer una limpieza con las bits. Este es el proceso un poquito más
engorroso, digámoslo así, porque requiere de estar mirando, a ver que las bits no se sequen, de ver si las bits unieron al imán o no. Pero es un proceso fundamental para tener el éxito de las librerías. Luego se vuelve a amplificar, esto aumenta la eficiencia de la amplificación de las librerías, y luego se vuelve a limpiar y se hace la elución. Se diluyen alrededor de 30 microlitros de librerías, y luego de eso hay que cuantificarle y vamos a saber más o menos cómo nos fue. Medimos en nanogramos microlitros, luego hay que hacer un cálculo para molaridad, y eso queda anotado para luego después hacer una dilución final para normalizar y que todas las muestras nos queden en la misma concentración de librería, porque eso va a un puleado. Entonces, nuestra manera de organizarnos fue hacer largadas de 8 muestras. Entonces hacíamos toda la mesada de 8 muestras, y luego de finalizar las congelábamos, íbamos acumulando largadas de 8 muestras, todas cuantificadas y sabiendo en qué posición de la placa estaban. Entonces, una vez obtenida la secuenciación, la cuantificación, eso se guardaba. Entonces, como para resumir, son 3 partes que se pueden dividir en 3 días. Entonces nosotros por semana largábamos 8 muestras, quedaban cuantificadas y quedaban guardadas en una placa. Entonces, luego de eso había que hacer una dilución, ¿no? Y la verdad que la dilución es manual, es operación dependiente, y los resultados de las librerías, como podrán ver, fueron bastante disímiles unos en otros. Entonces hubo que hacer un cálculo particular de dilución para llegar a 2 nanomolar, que era más o menos lo que pedía el kit, para tener todo normalizado en la misma concentración. Entonces preparamos 2 placas, una es el volumen que había que tomar en microlitros de la librería cuantificada, y en la otra placa estaba el volumen de recepción, digamos, del buffer para llegar a una dilución de 2 nanomolar. Entonces tomamos volumen del concentrado y llevamos al mismo well de la posición, entonces así quedaban todas las muestras diluidas a la misma concentración. Es un poco el esquema. Y esto fue well a well, paciencia y concentración, todo operador dependiente y de manera manual. Entonces, bueno, hay que tener los recaudos y no tratar de no confundirse. Por eso es que decidimos largar muestras de 8, tener bien consciente de todas las concentraciones, tener todos los cálculos hechos y no tener, digamos, ningún problema en esta parte. Luego de eso se hace un puliado de las muestras en un tubo Falcon y se carga en un cartucho todas las librerías juntas. Cada librería va a tener su index, su combinación de index. Entonces el equipo básicamente lo que va a hacer es reconocer cada amplicón por la combinación de index cuando uno lo ponga en el cartucho y lo ponga a correr. La corrida lleva alrededor de 24 horas. La verdad que no tiene mucha complejidad, ¿no? Cargar el cartucho en el equipo. La mesada, dentro de todo, teniendo estas consideraciones, que nosotros largamos alrededor de 80 muestras, el pipeteo manual, y que las 80 muestras entraran todas en un cartucho, esa básicamente es la complejidad de la mesada, ¿no? Tener tantas muestras, llevar el control, saber qué index tiene cada uno, tener los cálculos bien hechos de las concentraciones de las librerías. Obviamente uno puede largar menos muestras, con un cartucho más chico hacer menos largadas, pero bueno, ahí empieza a jugar los tiempos, el costo, la disponibilidad, qué cartucho y todo eso que uno pone en juego cuando enfrenta todos estos kits y estos ensayos. Así que bueno, luego de la corrida uno se encuentra con que la corrida terminó. Entonces viene ahora una parte que necesita el módulo de análisis del equipo. El módulo de análisis del equipo se llama Local Run Manager, y uno se puede bajar muchos módulos, y los módulos tienen compatibilidad con los kits que uno está utilizando, ¿no? El kit que nosotros estábamos utilizando, el AmpliSeq, tenía compatibilidad. Para analizarlo había que usar un módulo que se llama DNA Amplicon, y el Local Run Manager del equipo MiniSeq no soporta el módulo DNA Amplicon. Entonces lo que uno puede hacer es bajarse el Local Run Manager en una computadora aparte, que tiene ciertos requerimientos, pero tampoco es muy complicado. Entonces uno lo que hace es llevarse la corrida del secuenciador y ponerlo en la computadora aparte que tiene el Local Run Manager fuera del instrumento, que se llama así. Uno entra a la página de Illumina y se lo puede bajar y lo puede instalar. Tiene unas particularidades, pero
se puede instalar bien. Entonces, la carpeta donde el equipo Illumina pone todos los archivos de la corrida, los lleva, los asigna adentro del Local Run Manager of Instrument, se tiene que bajar estos dos módulos, ejecutarlos, le direcciona la carpeta donde está la corrida que uno acaba de sacar del equipo, y se generan los archivos FastQ, y luego de los archivos FastQ se corre el módulo de DNA Amplicon, y lo que hace el módulo de DNA Amplicon es generar un reporte de la secuenciación donde vamos a encontrar un montón de información. La idea es no repasar cada uno de los reportes de eficiencia de la corrida, ni de cómo le fue a la secuenciación, pero sí, por ejemplo, es importante hacer una mirada sobre cuál fue la cobertura, ¿no? Cómo nos fue con las muestras que secuenciamos, ¿no? El mean coverage, a ver cómo nos fue por muestras. No se olviden que fueron 80 muestras juntas, puliadas, y hechas normalizadas de manera manual, entonces ahí vamos a ver un juego, a ver cómo se comportaron unas con otras, y si algunas tienen mucha cobertura en pos de otras, y ver qué pasa ahí. Entonces, se pueden mirar, todos los datos son interesantes, por ejemplo, los passing filter, el total passing filter rates, y ver todo eso, pero básicamente nos vamos a quedar con la cobertura y ver qué muestras podemos seguir utilizando para seguir analizando. Entonces, esto es un poco el coverage por amplicón que tuvimos. Es un promedio de todas las muestras por amplicón. Todas las columnitas que ven ahí son todos los amplicones. De hecho, en promedio, ustedes ven que ahí los amplicones no se comportan de manera muy homogénea. Tenemos algunos huecos que están marcados con el círculo negro. Y bueno, eso es un poco lo que hay que ir mirando, ¿no? ¿Qué pasó en cada lugar? ¿Qué pasó en cada paciente? Este es un poco gráfico de un histograma, cada columna es un amplicón, y lo que marca la altura del amplicón es el promedio de la cobertura por paciente de ese amplicón. Ahora, cuando vamos a hacer esto, hacemos un promedio de los amplicones de cada gen, y también vemos que cada gen se comporta distinto. Obviamente acá hay que tener en cuenta que, por ejemplo, hay algunos genes que tienen un solo amplicón y hay otros genes que tienen más amplicones. Ahí se pone un poco en juego, pero bueno, está bueno siempre poner los datos en perspectiva para ver qué sucedió, ¿no? Esto es el mean coverage por paciente, y acá sí tuvimos, se ve a grandes rasgos que tampoco fue homogéneo, que hay pacientes que fueron muy bien. Este es un promedio de la cobertura de cada amplicón en cada paciente, ¿no? Abajo se ve la numeración de los pacientes. Y vemos que hay bastantes huecos, ¿no? El índice de I es bastante alto, son 10.000, nosotros no esperamos tener tan altos en algunas, pero sí al menos que la mayoría de las muestras, casi todas, superen los 500 por, que era más o menos como lo teníamos calculado. Entonces, hacemos un zoom en 500 por y vemos cuáles llegaron a 500 por, y vemos algunas muestras que tienen 0 de cobertura, ¿no? Entonces, bueno, la idea es ver un poco por qué tienen 0 de cobertura algunas muestras y no lograron llegar al objetivo, ¿no? Después podemos ver también qué pasa si nosotros nos proponemos, por ejemplo, no evaluar las muestras que no llegaron a los 500 por un tema de frecuencia, por un tema de cómo se analizan las muestras en somático. Podríamos, por ejemplo, evaluar alguna que está en 400 por y ver, porque 400 por no se olviden que es un promedio, entonces nosotros podemos tener algunos hotspots en el cual la cobertura es bastante buena. Entonces, de ese hotspot nosotros podríamos obtener información. Pero bueno, eso siempre forma parte de las decisiones que uno toma cuando analiza este tipo de muestras. Eso tiene que quedar claro. Entonces, acá es un gráfico de puntos, un scatter plot, en donde ponemos la librería en función de la cobertura, ¿no? Los nanogramos por microlitro de las librerías, que están en el LGX, en función de la cobertura. Y vemos ahí una correlación, no podría ser una correlación lineal, de que a mayor, ¿no?, concentración de las librerías resultantes de la mesada, mejor cobertura. Estas son las dos muestras, los dos tipos de muestras juntos, y acá hacemos una diferencia, porque en los dos proyectos, el de Recto y el de ANO, tenían como un enfoque distinto, ¿no? El proyecto de ANO eran muestras retrospectivas, en las que nosotros fuimos a buscar el archivo, y que estaban guardadas desde tiempo. En cambio, el proyecto de ANO es un proyecto prospectivo, translacional,
es en colaboración con el grupo de Andrea Llera y de Juan Martín Cintoya del Instituto Leluar. Esta era una segunda parte de unas secuencias, y esas muestras fueron guardadas de manera prospectiva, están más cuidados, están cuidados los tiempos de fijación de la parafina. Entonces, algunas cosas que son, por ejemplo, para mirar, estas son todas las muestras juntas, estas son las muestras de ano, y vemos que, por ejemplo, a concentraciones, digamos, no tan bajas de la librería, conseguimos coberturas pobres, ¿no? Entonces, cuando miramos las muestras de recto separado, a concentraciones bajas de librería, sí conseguimos buena cobertura de secuencia, ¿no? Son cómo se comportan esas dos a lo largo de la cantidad de ADN obtenida en la librería final y la cobertura que obtuvimos luego de la secuencia. Después fuimos, por ejemplo, a mirar, teníamos el año de fijación y el diagnóstico de las muestras de ano, y esto es por año, cómo le dio la cobertura a cada muestra. Entonces ahí vemos algo relacionado, que por ejemplo las muestras de los últimos años conseguían mejores coberturas que las muestras más viejas, digámoslo así. Entonces, bueno, como siempre les digo, la parafina es un mundo, y hay que trabajarlas y ser consciente de que no vamos a conseguir una muestra homogénea, de que son muy variables y que siempre vamos a perder cosas en el camino. Eso hay que tenerlo claro y poder convivir con esa incertidumbre. Pasando un poco más al análisis bioinformático, ahora de qué mutaciones nos encontramos, ustedes saben que digamos que este es el camino usual de la bioinformática del NGS, ¿no? Pasamos de un archivo FASTQ que no podemos analizar, que tiene la secuencia del RID o del amplicón, con algunos criterios de calidad, que eso lo tenemos que alinear con un genoma de referencia. Ese alineamiento nos va a dar un archivo BAM, que lo que hace es marcar los RIDs alineados, que se puede ver con el programita IGB, y que después tenemos que hacer un llamado de variante, que es el proceso variant calling, para generar un archivo BSF, ¿no? Todo este proceso lo hace el módulo DNA Amplicon del Local Run Manager of Instrument. Así que nosotros pusimos a correr la computadora, y luego de un determinado tiempo estaban todos los archivos en una carpeta, y nosotros tomamos el archivo BSF, que es con el que empezamos a trabajar. Como ven, el archivo BSF no es un archivo muy trabajable, muy amigable, entonces tenemos que trabajarlo un poco como para poder tomar alguna decisión sobre si las variantes que están informadas, digamos que son los cambios respecto del genoma de referencia, nos interesa, no nos interesa, les creemos que es una variante, tienen mala calidad, si tienen mala calidad, ¿cómo hacemos para sacárnoslas de encima? Entonces, a partir de este archivo es que nosotros comenzamos el proceso del análisis bioinformático secundario, y tenemos que tomar algunas decisiones. Por ejemplo, ¿es una variante o es una variante? Entonces, es una pregunta central que nosotros debemos, digamos, tomar para poder responder. Y vamos a tomar algunas acciones que nos van a ayudar a responder esta pregunta. Obviamente que si es una variante no la descarto, y si no es una variante la descarto porque no me interesa sacar conclusiones sobre variantes que no estoy seguro de si son reales o no. Entonces, los criterios que tira el equipo, que son centrales, es la cantidad de veces que leí la variante y la frecuencia alérica. Y la frecuencia alérica, lo introduzco ahora, es un tema central en análisis somático, porque bueno, vamos a hablar bastante. Entonces, en principio, toda muestra tumoral tiene su acompañante de muestra normal, entonces el archivo final ideal que yo podría obtener es las variantes que encontré en el tumor, restado las variantes que encontré en germinal, porque ustedes saben que en el tumor están las variantes generadas por el proceso de diferenciación celular que tiene la patología, que tiene el tumor, sumado a las variantes que ya tiene el ser humano de por sí, ¿no? Diferentes al genoma de referencia. Entonces, lo ideal sería hacer una resta, secuenciar los dos, muestra normal y muestra tumoral. Entonces, en la muestra tumoral final, yo solo voy a obtener las variantes tumorales sin el background de germinales que trae cualquier humano. Entonces, eso a mí me va a ayudar a discernir si las variantes son específicas del tumor o si son germinales. Nosotros no secuenciamos normal, entonces, bueno, un poco el desafío es cómo hacemos para discernir en una muestra que tiene mezcla de germinal y de tumoral, cuáles son las variantes tumorales que nos van a decir algo del tumor. Entonces, estos son los 5 puntos que nosotros podemos, digamos, usar para sacar alguna conclusión.
El genotipo, si es heterocigota o homocigota, ustedes saben que en tumor, en somático, esto es un poco más complicado porque no es lo mismo que germinal, cuando encontramos la mitad del componente mutado y la otra mitad normal, eso asigna un genotipo de 0,1, y eso se resuelve con la frecuencia alélica. Entonces uno podría poner un filtro, por ejemplo, de quedarse solo con los que tienen una frecuencia alélica cercana a 0,5, si está buscando, por ejemplo, una enfermedad autosómica dominante, ¿no? En germinales, como cualquiera de la mayoría de las hereditarias. En cambio acá, nosotros tenemos una contaminación con normal, con germinal, y eso hace que las frecuencias alélicas se vuelvan un poco más difusas y uno no pueda poner el filtro tan específico, ¿no? Entonces, bueno, la calidad del genotipo va de la mano con el genotipo porque es un puntaje que pone de 0 a 99 y nos dice con cuánta confianza nos dijo que ese genotipo era heterocigota o homocigota. Entonces, como todo eso se pone en juego, nunca vamos a conseguir en somático calidades de genotipo cercanas a 99, ¿no? Porque por una variante somática heterocigota nunca vamos a tener una frecuencia alélica de 0,5. Entonces la distribución de los alelos es cuántas veces leí alelo normal, cuántas veces leí alelo mutado, la cantidad de reads por posición, esto es central. Yo podría, por ejemplo, decidir que no me voy a crear ninguna variante que tenga menor a 10 lecturas, entonces eso puede ser un primer filtro, y suele ser un filtro bastante grande, en donde el BCF tiene un montón de lecturas debajo de 10, entonces uno dice, yo no quiero tomar ninguna decisión en cuanto a las variantes que están por debajo de 10 reads, ¿no? O si no, podría decir también de 10 reads solamente de alelo alternativo. No está ni bien ni mal, son decisiones que uno tiene que tomar y tiene que explicar por qué las toma o por qué no las toma. Entonces, si uno no pone algún tipo de filtro en esta parte, se llena de cosas, pasa mucho tiempo analizando y tal vez no verá una mutación. Entonces, siempre pones juego ganancia o pérdida de mutaciones según el filtro que pongas. Entonces, un poco para explicar la frecuencia alélica y el tumor y cómo vamos a utilizar este filtro para sacarnos cosas de encima, sacarnos mutaciones de encima, lo explicamos, por ejemplo, bueno, dentro de la heterogeneidad tumoral, y bueno, como se ve en la foto, ¿no? Una caja de bolitas en donde a nosotros nos interesa saber cuáles son las células, ¿no? que corresponden al tumor. Más que nada porque estos tipos de muestras vienen contaminados con células normales, ¿no? Entonces, eso hace todo un poco más complicado, ¿no? No son 100% de células tumorales, sino que tenemos a veces porcentaje de 50, de 60, de 70 de células normales, y eso impacta en la frecuencia alélica de las mutaciones que encontramos. Entonces, para poder comentar un poco cómo es este proceso de diferenciación celular y cómo se mueve la frecuencia alélica en cuanto a ese proceso, intenté marcar algún ejemplo, a ver si lo puedo explicar bien, si nos podemos seguir. Ustedes me dicen, por ejemplo, acá tenemos una célula tumoral en donde tiene una X, que significa una mutación. El alelo normal no se ve, pero el total de alelos ahí son dos, uno mutado, la X, el otro que no se ve, el alelo alternativo es 1. Entonces, la frecuencia alélica para la mutación X sería 0,5, eso se entiende. Luego de una división, por ejemplo, la célula X se divide, lleva consigo la mutación X, pero en ese proceso se genera una mutación P. Entonces, la mutación X va a seguir con una frecuencia alélica de 0,5, porque está en las dos células, viene una de la otra, y se sostiene. Ahora la nueva mutación está solo en una célula que derivó de la formación de la división anterior. Entonces, la frecuencia alélica de la mutación P va a estar en el 25% de los alelos. Ahí hay 4 alelos, 2 mutados de X y 1 mutado de P. Y así, cuando nosotros seguimos iterando sobre esta transformación, seguimos recolectando frecuencias alélicas. Entonces las mutaciones iniciales tienen mayor frecuencia alélica y las mutaciones que se dan a lo último tienen menor frecuencia alélica, ¿no? Y así si seguimos iterando. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si hay algún tipo de mutación que haga que algún clon se desregule y que crezca más que los demás? Entonces, ese tipo de cambios nosotros lo podemos ver expresado. Entonces, podemos asignar valores a mutaciones que tienen frecuencia alélica más altas y otro tipo de valores a frecuencia alélica más bajas. Entonces, si a nosotros nos interesa explicar
algún tipo de transformación en este tipo de tumores, o algo que nos haga pensar de que la mutación es la que está causando la resistencia a un tratamiento, podemos mirar, por ejemplo, hacer un filtro de frecuencias alérgicas altas y ver qué genes están ahí, ¿no? Lo que uno piensa es que las mutaciones que uno encuentra con frecuencia alérgica baja son más pasajeras o no están ocasionando los problemas que estamos buscando, ¿no? Nada es determinante y son opciones que uno tiene en cuanto al análisis. Este es un gráfico de otro tipo de experimentos, pero estaba bueno para mostrar cómo se puede mirar la densidad de mutaciones, cómo ocurren a lo largo de frecuencias alérgicas puntuales, ¿no? Todo ocurre hacia el final, digamos, de secuencias alérgicas más pequeñas, ¿no? En 0,5 tenemos las frecuencias homocigotas, en 0,5 las heterocigotas, en 1 las homocigotas, y estos vemos cómo son las oleadas de generación de mutaciones según la frecuencia alérica, y es interesante ver, algunos tienen 2 oleadas, algunos tienen una sola, y esto se puede poner en juego según cuáles son los genes que se mutaron en la oleada, ¿no? Que fue determinante. Y esto se puede ver así, por ejemplo, ¿no? Tenemos una pureza de 1, digamos, no tenemos células normales en el tumor, entonces esto se puede ver bien, ¿no? ¿Cuáles son las mutaciones clonales que empujan a esa diferenciación de ese tejido, ¿no? En cambio, cuando tenemos una pureza menor, digamos, que tenemos contaminado con células normales, esa pureza es más chica, entonces empieza a mezclar todo y nos cuesta a nosotros un poco discernir qué es lo que está sucediendo. Pero igualmente hay algunas herramientas, y era lo que les quería mostrar ahora, ¿no? Por ejemplo, bueno, reflejando lo que es la frecuencia alélica, es la cantidad de veces que se lee el alelo mutado dividido la cantidad total de reads que pasaron por la posición. Ese total es la suma del mismo alternativo, pero más el alelo de referencia, ¿no? Entonces, para decir que en tejido somático la frecuencia alélica es digamos, un término que se vuelve un poco difuso porque no podemos tomar las mutaciones que están en 0,5 como heterocigotas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, como aparece en la figura, si nosotros tenemos un 50% de células tumorales, el otro 50% son células normales? Entonces, ¿cuál va a ser la frecuencia alélica de una mutación en tejido tumoral? De una mutación heterocigota. Entonces esa mutación heterocigota, por tener un 50% de pureza o de células tumorales, va a bajar al 0,25. ¿Se entiende? Entonces, a la frecuencia alélica del 0,25, con una muestra que tiene 50% de células tumorales, yo voy a encontrar las mutaciones heterocigotas del tumor. Por eso se complica un poco más, porque hay un mecanismo habitual en el tumor que se llama pérdida de heterocigosidad, que se marca con la sigla LOH del inglés. Entonces, por ejemplo, puede pasar, y eso nosotros no lo sabemos a priori, nosotros obtenemos solamente las frecuencias aléricas, entonces puede pasar, por ejemplo, y de hecho es habitual, que el tejido tumoral pierda su alelo normal no mutado, entonces la frecuencia alérica de la variante anterior, que estaba a 0,25, ahora pasa a estar en 0,33, ¿no? Entonces, nosotros ahí tenemos esa información, y esto lo que marca es que no se puede poner un filtro por frecuencia alérica pensando que, por ejemplo, las de frecuencia alérica alta están más asociadas con, digamos, contaminación de variantes germinales. Otro ejemplo que puede suceder es qué pasa si yo pierdo el alelo tumoral, ¿no? Me quedo solo con el alelo wild type, pero en esa posición tengo una variante germinal. Como ya les dije, nosotros no usamos germinal para restar de la muestra tumoral, entonces la variante germinal que viene del tejido normal, con la pérdida de este alelo tumoral mutado, también va a quedar en 0,33. Entonces ahí tenemos un problema en donde, ¿cómo hacemos para desenmascarar o para saber qué mutación es germinal si nosotros no tenemos la herramienta inicial, que es de tener este tejido normal para restar? Y bueno, hay algunas estrategias que se pueden hacer para sacarte las mutaciones germinales de encima cuando vos secuenciás solo tumor y sin muestras germinales. Entonces, por ejemplo, una cosa que podemos hacer
es sacar las variantes que tiene una frecuencia alélica de 0,99. Eso seguro va a ser una variante homocigota que viene de germinal. Entonces, es un punto en donde nosotros podemos ponernos firmes con la frecuencia alélica y decir, me quiero quedar con todas las variantes que su frecuencia alélica sea menor a 0,99, 0,98, 0,97. Eso uno puede ir viendo qué queda de un lado y qué del otro y qué decisiones toma, ¿no? También hay un recurso que se llama panel de normales, que se utiliza en el procedimiento de llamado de variantes, que hay varias herramientas que tienen su panel de normal hecho, entonces es un comando que se pone en el llamado de variantes, entonces le dice al software, al algoritmo que está usando, que si en tu muestra encuentra variantes que están en el panel de normales, que las saque. Entonces uno con eso estaría diciendo, bueno, me estoy sacando de encima variantes que encontré en este panel de normales. Todo tiene incertidumbre, nada es del todo, pero bueno, son criterios y son caminos que uno puede tomar para llevar adelante el análisis. Luego uno lo que puede hacer es evaluar la frecuencia alélica de la mutación en población normal. Uno puede decir si mi variante la encontré en gente normal que no tiene enfermedad, eso puede ser que sea una frecuencia alélica alta, y si tiene una frecuencia alélica alta tiene más pinta de ser germinal, entonces la podría sacar de encima. Y después variantes que son catalogadas como benignas en alguna base de datos de enfermedades hereditarias, ¿no? Eso también lo podría utilizar. Entonces, todos esos filtros nosotros los vamos a aplicar y nos van a sacar de encima variantes que nos están contaminando lo que encontramos del tumor y que podemos sacarnos de encima para que la información final sea la más acertada posible. Entonces, bueno, para eso necesitamos anotar nuestro archivo BCF. El anotado del archivo BCF lo que hace es agregarle columnas. Nosotros utilizamos esta herramienta que es gratis y fácil de usar, es bajarse un archivo, uno tiene que tener alguna cierta memoria de capacidad de guardado en la computadora. El documento que explica cómo se usa es bastante sencillo y lo que hacemos es, por ejemplo, agarrar todas las bases de datos que ustedes ven acá a la izquierda y con rounds de anotado se va incorporando información a una columna del BCF crudo que uno saca del equipo, y toda esa información se va a alojar en esta columna, y esa columna es la que nosotros después podemos trabajar para aplicar los filtros que les expliqué, que nos podrían dar información sobre si una variante es germinal o no, o si tiene más pinta de somática. Entonces, los rounds de anotado se les llaman así porque son secuenciales, ¿no? Nosotros sacamos el archivo del BCF crudo, y lo pasamos por la herramienta que llama a una base de datos que uno se bajó. Uno puede entrar a cualquier página que le interese que se anote en sus archivos, y de esas páginas se va a bajar un archivo BCF que va a estar guardado en una carpeta. Entonces, uno al sistema, al programita, a la línea de comandos, lo que le va a decir es, bueno, anotame mi archivo BCF de salida del equipo con esta base de datos. Y básicamente lo que hace es, si la variante que yo encontré en mi archivo de salida del equipo, en mi BCF, está en esta base de datos, poneme todas las variables que encontraste en tu base de datos, ¿no? Si no, agregame las columnas de las variables de esa misma variante que está anotado en esta base de datos. Entonces, cada round anotado es, ingresa el archivo crudo, sale el archivo anotado, y para anotar el siguiente se usa el archivo que salió del round anterior, ¿no? Es como es secuencial. Entonces uno le va diciendo al sistema que el archivo de ingreso lo guarda en una carpeta, y para el siguiente round tome ese archivo de la carpeta de salida del anterior, que ahora va a ser el de entrada del siguiente, ¿no? Y así se va armando. Y esquemáticamente esto es un poco lo que sucede, ¿no? Lo que hago yo es acá a la izquierda de la presentación está el BCF crudo, donde yo tengo el cromosoma, posición, referencia alternativo, las variables que les conté antes de genotipo, calidad de genotipo, frecuencia alélica y profundidad. Entonces lo que hago es ir agregándole columnas a ese archivo, ¿no? Todas esas columnas se van agregando con los rounds que le conté hasta que quede integrado, se me queda como un archivo y yo puedo trabajar, y eso es donde voy a aplicar los filtros, básicamente. Hay uno central, que es esta que se acaba de publicar, pero ya estaba accesible, que hay 141.546 personas secuenciadas, exomas, donde tenemos mucha información sobre un montón de variantes. Entonces la frecuencia alélica de la aparición de la variante que yo encontré en mi muestra
puedo saber qué frecuencia alélica encontré en este experimento, ¿no? Y eso es básicamente una columna de ese anotado, de ese archivo, que yo voy a utilizar para filtrarlo, ¿no? Entonces hago este experimento, digo, bueno, si la variante está en una frecuencia, puedo decir que esa variante no está causando enfermedad y tiene más pinta de ser terminal. El problema acá es, bueno, ¿qué frecuencia alélica tomo? Puedo decir el 1%, el 0,1%, el 5%, el 0,5%. Nada está mal y todo está bien, digamos, ¿no? Uno tiene que siempre estar seguro, estar claro de lo que toma. Si se pone muy astringente, puede ser que se pierda de cosas. Si se pone muy permisivo, puede ser que se llene de cosas. Entonces, todo tiene que estar enfocado en el análisis que uno lleva adelante y saber qué es lo que está buscando. Después hay un catálogo de mutaciones somáticas, que es la herramienta Cosmic, que uno puede saber, acá solo hay mutaciones de tejido somático. Acá uno puede mirar si la mutación aparece o no, por ejemplo, una mutación muy conocida de Carras, G12B, puede ver que está en colon muy digamos, prevalente la mutación, entonces encontrar una mutación y que esté muy prevalente en un experimento de mutaciones somáticas es algo bueno, es algo que nos gusta. Esta herramienta de Cosmic tiene una herramienta de predicción de patogenicidad, que es FATM, que te dice si es patogénica o no es patogénica, pero bueno, no deja de ser una predicción y es algo que uno tiene que poner en la balanza, pero no ser contundente con esto. Puede tomar decisiones en cuanto a quedarse con mutaciones que, por ejemplo, digan que son patogénicas en Cosmic, ¿no? Por ejemplo, está Climbar, que es una base de datos curada, que está más asociada a germinal, pero también encontramos mutaciones somáticas, y lo que tiene bueno Climbar, por ejemplo, es que está curada, ¿no? Hay gente mirando realmente, no es una predicción, sino que hay un panel de expertos revisando si una mutación nos trae problemas o no. Entonces, uno, por ejemplo, para sacarse variantes germinales de encima, podría anotar su archivo con Climbar, y las que digan benignas, seguramente tengan una alta frecuencia en el experimento anterior, en Ginomad, entonces eso podría ser un criterio para eliminar las variantes germinales de mi tejido somático. Y luego están las herramientas de predicción de patogenicidad. Hay un montón, no diría que son infinitas, pero están cerca de ser infinitas. Y nosotros para eso utilizamos una herramienta que se llama DBNSFP, que también lo pudimos anotar a nuestro BCF con el programa anterior. ¿Y eso qué tiene? Adentro de este base de datos, que es enorme, que pesa alrededor de 60, 70 GB, tiene toda la información junta. Entonces hace lo mismo, el programita que uno ejecuta le dice, si la variante que yo estoy ensayando, eso se ensaya variante por variante, ¿no? Como fila por fila del archivo. Si está la misma variante en el archivo, en la base de datos, que sería esta DBNSFP, anotame qué dice estas herramientas de patogenicidad, ¿no? Y cada herramienta de patogenicidad tiene una manera de llamarla patogénica. Por ejemplo, FATM te pone un score que va de 0 a 1. CAD, por ejemplo, pone un Phred score que va de 1 a 40, por ejemplo, ¿no? Entonces, uno se puede poner y puede arriesgarse a poner un filtro y decir, mira, yo ensayé acá, son 5 herramientas de patogenicidad, entonces solo quiero quedarme con las variantes que cumplan al menos 5 criterios, 5 de 8, digan que es patogénica. Entonces, yo tengo que conocer cómo llama, de qué manera llama patogénica cada una de estas herramientas a la variante, ¿no? Entonces ahí podría poner un filtro y decir, bueno, si la herramienta CAD es mayor a 20 para esta variante, esa columna se le asigna un puntaje de 1. Entonces ese 1 se guarda en otra columna y se pueden ir sumando quienes cumplan el criterio de patogenicidad por variante. Entonces yo podría tener una suma de criterios de patogenicidad de herramientas en una columna y podría filtrarlo solamente por las que son mayor o igual a 5 de herramientas de patogenicidad. Eso podría ser otro criterio para quedarme con variantes que me estén generando el problema y que sean realmente las que voy a informar. Después no deja digamos, de estar nunca en lo que es el filtrado manual, las variantes finales que uno va a informar, hay que mirarlas, hay que entrar al IGB, ver si están, si no están,
porque el IgB tiene una manera de hacer el llamado de variantes que es distinto al que hace, por ejemplo, el variant calling, digamos, que se utiliza, ¿no? Que es el MUTEC de la herramienta. Tienen distintos criterios y puede haber cosas que aparezcan por el MUTEC en el archivo y cuando uno va al IgB no están, y hay que mirar a ver qué pasa, si tiene buen perfil de mutación, o no hay que dejar de mirar. Bueno, para finalizar, esto es un poco comparado la cobertura y la cantidad de variantes que se encontraron por pacientes. Hay algunos que sobresalen de escala. En general tienen todas poquitas mutaciones, obviamente, ¿no? Son 50 genes, 207 amplicones. Tampoco es que se hizo genoma completo, sino que son poquitas que uno puede encontrar. Pero uno ve variabilidad, por ejemplo, en cobertura, ¿no? Que tiene alta cobertura y poquitas mutaciones, o poca cobertura y un montón de mutaciones. Hay cosas que se pueden ver cuando tenés poca cobertura y muchas mutaciones, y por ejemplo tenés baja pureza. Hay cosas que hay que mirar para ver si realmente te vas a creer o no que son mutaciones. Esta es la comparación entre los dos, 32 de recto y 30 de ano, que no se ve ahí, no salió, pero tiene más o menos la misma cantidad de mutaciones en las muestras, un promedio de ahí entre 20 y 30 por muestra, ¿no? No se olviden que se ensayaron 207, son las máximas que se podían encontrar, o hotspot, no máximas, pero estamos alrededor de 20 y 30. Y bueno, todos los filtros y todo, nosotros utilizamos el lenguaje de programación R, un programita que se llama RStudio, en donde uno básicamente lo que hace es cargar el archivo final todo anotado a la RAM de la computadora, lo levanta con este programita y uno puede ahí aplicar los filtros todos de manera automática y va moviendo como perillas y evalúa el archivo final de salida según si movió un filtro, cambió una cosa o vio la otra. Así que bueno, para resumir, el análisis es todo en este tema. Nadie tiene la receta mágica, hay un montón de cosas para hacer, seguramente en nuestro análisis le faltan un montón de cosas, hay un montón de otras herramientas que nosotros no miramos, pero que seguramente hay, que pueden ayudar un montón, y bueno, básicamente eso es todo, así que muchas gracias por la atención, y no sé si fui muy rápido, ¿no? 50 minutos, y nada, abierto a preguntas o lo que fuera. Perfecto, muchísimas gracias, Mariano. ¿Querés salir de compartir la pantalla si se pueden ver las cámaras, si alguien quiere encender y eso? Y bueno, muchas gracias. No, la verdad que es para mí súper claro y muy, muy buena la presentación. Te voy a ir haciendo algunas preguntas que pusieron en el chat y alguien quería hacer una pregunta oral. No sé si quiere empezar la persona, Edith. Hola. ¿Se me escucha bien? Sí, se te escucha bien, sí. Bien, felicitaciones Mariana, excelente charla, gracias. Primero. Y después quería preguntarte algo que no hablaste mucho sobre el tipo de muestra. Es decir, el patólogo ve la muestra, diagnostica el cáncer, Sí. y desde ese momento que diagnostica el cáncer, ¿qué tipo de muestras les mandan a ustedes para secuenciar? ¿A qué me refiero? ¿A cortes en blanco? Y si son en cortes en blanco, ¿cuántos? Micrones, etcétera, o como algunos lugares que hacen una especie de sacabocado o punch, no sé si es correcto decir, pero un sacabocado de la muestra. Eso sería una pregunta. La segunda, relacionado a esto, cuando ustedes tienen los diagnósticos, ¿qué relación tienen con los patólogos, que son además excelentes, los felicito, los conozco personalmente, con ellos? ¿Se reúnen, hablan sobre qué mutaciones, es decir, qué relación hay entre el servicio de patología, más allá de hacer el diagnóstico y mandarles la muestra, con ustedes que hacen el resto del estudio? ¿Qué relación hay con ellos? Y después te hago otra pregunta. Bueno, mirá, de la pregunta de la parte preanalítica, de qué empezamos a trabajar nosotros, la práctica que tienen ellos es hacer un punch de la región tumoral, de la mejor región tumoral, eso se vuelve a reincluir en otro taco,
porque obviamente cuando pasa el filo del micrótomo, esa feta o ese rulo se lleva cosa. Entonces lo ideal es hacer el punch se reincluye en otro taco y de ahí se hace el corte, ¿no? Y de ese punch es el que nos dicen qué porcentaje de células tumorales hay. Entonces se ponen alrededor de 4 o 5 rulos de 10 micrómetros, de 10 micrones, en el tubo Eppendorf. Y ese es nuestro tubo de ingreso que arranca con la desparafinización con el silol. Es básicamente ese paso, ¿no? El tubo viene de patología, está mirado ese porcentaje, y ese porcentaje de células tumorales de ese taco nosotros lo sabemos. Y después la relación con patología es central, o sea, forma parte del día a día, de todo aspecto, ¿no? Ellos quieren saber cómo les fue a las muestras, si se están fijando bien, si hay que repetir. Muchas veces la extracción de DNA no arroja resultados, hay muy poco, hay que volver a extraer. Muchas veces los tacos hay que volver a analizarlos, hay que volver a mirarlos, muchas veces son de endoscopías, que el material es muy escaso, muchas veces es de cirugía, hay que volver a mirar si hay muchos vidrios, hay que mirar todos los vidrios de esa cirugía, y todo eso forma parte del día a día, ¿no? Como ya dije, cada parafina es un mundo, y básicamente nunca sabemos lo que nos vamos a encontrar dentro de esa muestra. Sí, yo cuando he charlado con patólogos de distintas instituciones, muchos hacen eso. Nosotros, por ejemplo, lo que hacemos, trabajamos diferente a ese nivel. Miramos al microscopio, vemos y confirmamos si es de otro lugar, obviamente, el cáncer. Hacemos cortes en blanco, no hacemos ese punch para no alterar además el taco. Hacemos varios cortes en blanco, se marca el tumor, y de ahí se raspa, y ese material raspado va al silol, etcétera, hasta llegar a la extracción. Creo que es una forma que además lo hemos aprendido de otros lugares internacionalmente, no es ningún descubrimiento nuestro. Creo que alteras menos la muestra, tomás más muestra o tumor en superficie y en profundidad, porque si no estás localizando mucho en punch un lugar, considerando la heterogeneidad del tumor, ¿no? Claro. Sí, disculpa, ¿sí cómo? No, estaba diciendo que perfecto. Y lo otro que quería comentarte es cuando decías sobre las mutaciones germinales. Obviamente que has demostrado montones de formas de demostrar que no son germinales, es suficiente, pero si hicieran algún trabajo para confirmar si son o no germinales, si hablaste de sangre periférica o tejido adyacente de la muestra, que obviamente es adyacente, normal, yo diría que es mejor sangre periférica, porque el tejido adyacente se ha demostrado, ya sea por el tumor, ya sea por cualquier otra patología previa o concomitante al tumor, hay alteraciones genéticas, ¿no? Entonces descartaría el tejido adyacente, sino sangre periférica. Pero igual, obviamente, el trabajo de ustedes es excelente porque has demostrado descartar muchísimo si es germinal. Hay muchas veces que en el trabajo retrospectivo la sangre del paciente es un poco difícil. Prospectivo, sí, por supuesto. Sí, es difícil de conseguir y bueno, uno intenta llevar adelante con lo que tiene, pero claro, la muestra ideal es germinal, tal cual, para ser normal. Perfecto. Y una cosa, en el panel, a lo mejor esto para Julieta, perdón, me llamó la atención que, si no leí mal, que no está el gen NRAS, sí tienen KRAS, HRAS, y no hay NRAS, si bien no es la mutación, la frecuencia muchísimo, pero me llama la atención que está el HRAS y no el NRAS. Sí, está el NRAS, no sé si fue sí, es de tipeo, pero está. Si no perfecto, entonces leí mal, disculpas. Bueno, te felicito, Mariano. Gracias. Bueno, Mariano, te hago algunas preguntas que están en el chat. Acá preguntan, Sandra Fúrfuro de Mendoza pregunta, ¿qué técnica de extracción de ADN utilizan para las muestras parafinadas? Y te agradece también. Muchas gracias. Utilizamos las columnas de extracción de QIAGEN,
que son las KIAM, que la verdad que son buenísimas para trabajar, funcionan muy bien, no tuvimos nunca problemas. Que son las columnas de parafina específicas, KIAM de FFP. Sí. Que largamos la extracción a la tarde y se deja overnight para seguir al día siguiente, y el día de finalización es el día que se mide concentración y se guarda, pero se utilizan esas columnas. Bueno, acá pregunta Patricia Rubio del Garrahan, pregunta, ¿cuál es la cobertura mínima válida para informar una variante? Bueno, esto es investigación, no es clínico, pero la verdad que no está muy claro, ¿no? Las tecnologías, según te muevas de una tecnología a la otra, puede variar. Nosotros asumimos que 500 por de cobertura promedio era algo bueno para la cantidad de muestras y para ver la variante. La variante siempre se puede terminar confirmando, pero nosotros utilizamos 500 por de cálculo de cobertura media, pero obviamente que hay variantes que se mueven en otros valores, y obviamente estamos en un contexto de investigación, no le vamos a dar un reporte al paciente. Pero es lo bueno y lo malo de todo esto, ¿no? No hay un gol estándar, se asumen cosas que se pueden dejar de asumir, pero la idea de si se le va a informar algo al paciente es estar lo más seguro posible de que lo que está informando está sucediendo, digamos, ¿no? En el tumor. Entonces, cuanto mejores coberturas puedes alcanzar, siempre mejor. Claro. Sí, se va aprendiendo también, creo. O sea, es algo que es un aprendizaje también. Después acá te preguntan, María Paula Viernes pregunta, ¿qué fijador utilizan para muestras parafinadas? La verdad que se fija con formol baferiado. No sé si es la pregunta, si estoy respondiendo bien, pero entiendo que es eso. Sí, calculo que sí. Bueno, ahora veremos si repregunta algo más. A ver, déjame ver. Después acá Marta Doneto te pregunta, ¿para desparafinar se puede utilizar además del Silol el BioClear o qué líquido es más recomendable? No tenemos experiencia con otro desparafinador. Utilizamos siempre Silol. Y la verdad es que no tenemos problemas, salvo que sea alguna muestra en particular y que con esa muestra no se pueda extraer nada. Muchas veces en la práctica habitual que hacemos del día a día, que sí les damos informes y le damos a los pacientes, hay muestras que no sirven. Y uno extrae, hace la determinación, cuantifica, y la PCR que tengas que hacer no levanta, y la verdad que hay veces que sucede, pero nuestro flujo de trabajo para las parafinas es con Silol. Ok, perfecto. Acá Carolina Ruiz pregunta, con el variant calling, ¿se puede reemplazar hacer la secuenciación del normal? No, se cortó en un momento, no entendí de toda la... Sí, te pregunta, con el variant, yo lo que entiendo es, si usando el variant calling se puede reemplazar hacer la secuenciación del normal. No termino de entender de todo la pregunta. Vos en el variant calling lo que haces es, por un lado, podés hacer un variant calling que se llama only tumor o solo tumor, en donde lo que te va a poner en el archivo BCF después de variant calling son las mutaciones que encontraste diferentes al genoma de referencia. Claro. Pero después hay otra función del variant calling, por ejemplo, el más usado para esto es el MUTEC, que es del Broad Institute, que uno puede hacer normal tumoral. Entonces, en el variant calling final del archivo BCF, final de tumor, lo que vas a encontrar van a ser dos columnas en donde te va a poner qué encontró en germinal y qué encontró en tumor. Entonces, por ejemplo, por una mutación que encontró en germinal, cuando tenés la muestra germinal, te va a poner 0,1 en genotipo, ¿no? Y te pone 1,1 o 0,1 también en tumor, porque si está en germinal, está en tumor, ¿se entiende eso, no? En cambio, si una mutación está solo en el tumor, para la columna de germinal, en el genotipo te va a poner 0,0, y en la columna de tumor te va a poner 0,1. Entonces, con esas mutaciones son las que uno trabajaría, con las que tienen 0,1 en tumor y 0,0 en germinal. Ahí es cuando se produce esta resta bioinformática de una cosa con otra, pero la herramienta para restarla
es el variant calling. Es ahí donde uno utiliza el normal para restarle al tumoral. No sé, Carolina, si responde a tu consulta. A ver, o si, a ver, acá dice, te agrego algo porque dice, perdón, no fui clara, muchas gracias por la respuesta, entendí perfecto. Bueno, aparentemente sí le respondiste. Después acá preguntan, ¿a la muestra la cortan con micrótomo? Y si es así, ¿a cuántas micras hacen los cortes? Otra consulta, ¿es posible directamente cortar con bisturí el taco de parafina y pesar la muestra? Y de ser posible esto, ¿cuál sería el tamaño adecuado para realizar el procedimiento? La primera pregunta son 10 micrones, el espesor de la viruta, del micrótomo, y la segunda no lo sé. No tengo respuesta, la verdad que no lo sé. Si es posible cortarlo, no podría responderlo, la verdad. Si es posible cortarlo directamente con bisturí. Sí, no Claro, lo sé. ustedes no tienen experiencia en hacer eso. Nunca lo hicieron, ok. Acá, la misma persona que había preguntado la cobertura mínima para informar una variante, te pregunta, ¿y la fracción alélica mínima? Sí, eso es un re tema porque obviamente, como expliqué, la frecuencia alélica mínima también es toda una decisión poner un filtro ahí, ¿no? Porque uno dice, me voy a sacar un montón de variantes de encima, ok, muy bien, porque me quedan menos en el archivo que estoy filtrando, pero bueno, ¿qué me estoy perdiendo? Y la verdad es que, como mostré en una de las diapos, no me acuerdo si se vio, cuanto menor pureza tenemos del tumor, más variantes se corren hacia frecuencias alélicas bajas. Entonces ahí, en esa mezcla de solapamiento entre una cosa y otra, uno tiene que vivir con la incertidumbre de que si pone un filtro, no puede mirar debajo de ese filtro y tiene que ver con qué se quedó. Finalmente, nos interesan las variantes de mayor frecuencia alélica. En este caso no habría tanto problema porque el panel es un hotspot y al ser un hotspot y cómo está diseñado el panel, está orientado a encontrar estas variantes que suelen tener alta frecuencia alélica, que son mutaciones driver en la mayoría. Pero es toda una decisión, la verdad que no tengo la respuesta. Uno podría decir 0,1 es muy alta, depende de la pureza del tumor. Uno podría ver que tumores de mayor pureza va a encontrar menos mutaciones de frecuencia aléricas bajas, y tumores de menor pureza va a encontrar más mutaciones de menor frecuencia alélica. La verdad que tendrías que evaluar el caso, tendría que ver el tipo de tumor, tendría que ver el tipo de muestra, habría que ver un montón de cosas para tomar esa decisión. Podría ponerla en 0,05, en 0,1, todo depende. Se puede calcular, por ejemplo, una herramienta buena es calcular el promedio de la frecuencia alélica de todas las mutaciones encontradas. Y eso te habla un poco de la pureza estimada que tiene la muestra. Entonces, si tenés una promedio de frecuencia alélica de todas las mutaciones encontradas alrededor de 0,3, puedes decir que tenés una parte por arriba y una parte por debajo. Ahora, si tu promedio está en 0,15, ya poner un filtro en 0,1 de frecuencia alélica te va a sacar cosas de encima que tal vez te podrían interesar, ¿no? Entonces, como todo en esta rama, no lo podemos decir muy firmemente y ser muy exhaustivos con un número fijo. Claro, sí, entiende. Bueno, acá preguntan, utilizar el programa propio de MySeq que está desactualizado, ¿no hace que se pierda información relevante cuando se pasa de FastQ a BCF? Puede ser, la verdad que nosotros no manejamos del todo la parte del análisis informático primario, tenemos más estudiado y sabemos hacer mejor el secundario, y la verdad es que puede ser, todo puede ser. Cualquier software que utilices, según qué módulo, qué versión, cómo lo utilices, qué criterio de filtros le pongas, todo puede suceder. Hay que saber vivir con la incertidumbre de todos estos programas, y la verdad que muchos son medios cajas negras que no sabes que estás utilizando. Y que uno podría agarrar el FastQ y hacer el llamado de variantes o el alineamiento por otro lado, pero bueno, nosotros fuimos la mejor herramienta y lo que más a disposición teníamos para hacer el análisis.
Sí, yo entiendo que, puedo decir lo que sé, digamos, desde el punto de vista de empresa representante de Illumina, entiendo que los programas sí se van actualizando. No sabría decir, en el caso del programa de Illumina específicamente, con qué frecuencia se está actualizando, pero si la persona que lo preguntó le interesa, podemos averiguarlo, pero entiendo que es un programa que sí se va actualizando, digamos, con la información que sale y con las bases de datos y todo este tema. Así que bueno, habría que, pero coincido con vos en que obviamente es un desafío también. Acá preguntan, ¿cuántos cortes de 10 micras se utilizan por cada taco de parafina? 5 utilizamos nosotros. Ok. A ver si hay alguna pregunta más. No, y acá alguien me está preguntando algo a mí que Ariela, espera, a ver. Sí, Ariela me está preguntando algo a mí que después te contacto y te respondo, Ariela. A ver, espera, creo que hay una pregunta más. Espera que no sé. ¿Cuál era el programa libre para la anotación? Te preguntan acá, ¿qué mencionaste? El programa se llama DB no, se llama SNP, como de Snip Effect, de EFF. Lo van a encontrar así. Y es un desarrollo de un argentino que trabaja hace mucho tiempo afuera y que se utiliza mucho afuera. Y lo que tiene buena esa herramienta, que uno se baja el archivo, que es un archivo muy pesado, que se aloja en una carpeta de donde uno lo quiera guardar, y después con la línea de comando, ya sea por Linux o por Mac, lo que hace es utilizar el comando que te dice el documento de la herramienta. Pero lo de bueno de esa herramienta es que tiene una herramienta, te pone una columna que te llama cada variante de 4 maneras, ¿no? Que le llama impacto de la mutación, ¿no? Si es baja, si es modificadora, si es moderada o si es alta, ¿no? Entonces, todas las variantes missense le pone una etiqueta de moderada. Todas las variantes que son, digamos, nonsense, o friendshift o sitio de splicing, te las pone como high. Entonces, un filtro, ¿no?, de estas variantes podría ser, por ejemplo, en esa columna de quedarte solo con las mutaciones que esta herramienta ponderó como moderate o como high. Y a su vez esta misma herramienta te hace de intermediario para utilizar todas las bases de datos que uno quiera para seguir anotando el archivo, que son infinitas, ¿no? En las bases de datos uno se puede bajar, se baja el BCF de la base de datos, lo aloja de una carpeta, y esta herramienta, que es el SNPF, lo que te dice es que usando un comando de esa herramienta puedes llamar a la base de datos que te bajaste, y esa misma herramienta te va a anotar las variables que querés de cada variante. Bueno, perfecto. Bueno, no hay más preguntas y ya estamos en el horario. Acá te felicitan por el trabajo que están haciendo y la calidad profesional con la que trabajan, y bueno, y te agradecen también la última respuesta sobre este programa. Y bueno, de nuestra parte también te quiero agradecer muchísimo, buenísima la presentación. Y para todos los que están conectados, como siempre les comento que el seminario ha sido grabado y que luego a todos los inscritos se les va a mandar el link cuando lo subamos a nuestro canal de YouTube, que será en los próximos días. De mi parte también agradecerles y comentarles que la semana que viene no vamos a tener seminario porque justo tenemos una capacitación interna el mismo día, y la otra semana sí vamos a tener un seminario nuevo, que ya recibirán la información. Así que bueno, no sé, Mariano, si querés comentar algo más, pero de mi parte, muchísimas gracias, y bueno, nada más de mi parte. Gracias por la invitación y nada, el apoyo de Lucila con el kit y ustedes, Bueno. la verdad que están presentes y se puede llevar mucho mejor todo, sacándonos las dudas y todo en el día a día. Así que nada, gracias por la invitación. Perfecto, esperamos que se puedan poder seguir ayudándolos y que puedan seguir trabajando. Muchísimas gracias. Dale. Hasta luego, gracias a todos. Chao, chao. Chao.